Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Meditamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y como estas hacéis muchas más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que hemos escuchado nos presentan los fariseos y los escribas criticando al Señor porque sus discípulos no se lavaban las manos para comer. Porque el fariseo simplemente lo hacía, y no por higiene, no por temor a los microbios, ni a los gérmenes, ni a las bacterias, sino porque era una norma que existía en el pueblo, promulgada por ellos mismos, llamada la norma de pureza. Una norma que, repito, no fue establecida por Dios, sino que era una norma establecida por las autoridades religiosas del pueblo. Entonces el fariseo lavaba el plato y la copa por si de pronto se contaminó con las cosas de la calle. El fariseo lavaba el plato y la copa por si estuvo cerca de gente impura. ¿Y quiénes eran considerados impuros por ellos? Eran considerados impuros los extranjeros, los samaritanos, los niños, los difuntos, los enfermos, los heridos. Por ejemplo, los niños. Los niños eran considerados impuros, y esa es la razón por la cual un día los discípulos reprenden y regañan a unos niños que querían acercarse a Jesús. ¿Y Jesús qué dijo y qué hizo? Pues reprendió a los discípulos y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. Los difuntos eran considerados impuros. ¿Pero qué hizo Jesús con los difuntos que encontraba? Los tocaba y les devolvía la vida. Recuerden al hijo de la viuda de Naín, recuerden a la hija de Jairo, etc. Y claro, todo eso hacía salir de casillas a los fariseos. Los enfermos eran considerados impuros. Sin embargo, Jesús los tocaba, los sanaba, tocó al ciego y lo curó, a un mudo le tocó su lengua para que hablara, al paralítico lo tocó y lo levantó. Los heridos sí que eran considerados impuros. ¿Recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano? ¿Recuerdan que el sacerdote judío y el levita dan un rodeo ante aquel herido del camino y no lo auxilian? Pues claro, no lo auxilian, no lo tocan para no quedar impuros, porque ellos iban para el templo. En cambio, un extranjero, un samaritano, si lo toca, si lo auxilia, si lo ayuda. Y Jesús termina diciéndole a un experto en la ley judía: vete y haz tú lo mismo. Vete e imita a un samaritano impuro. Impresionante. Con razón lo clavaron en una cruz. Era demasiado diferente a la manera de pensar de ellos. Pues bien, el fariseo lavaba el plato y la copa por si de pronto se juntó o estuvo cerca de gente que era considerada impura. Pero no de esa misma manera se preocupaba por limpiar su corazón, contaminado tantas veces por el odio o por el desprecio hacia los demás. No de esa misma manera
se preocupaba por limpiar y purificar su mente de sus pensamientos torcidos y perversos que consiente. No de esa misma manera se preocupaban por limpiar esos labios impuros que criticaban y juzgaban al hermano. No de esa misma manera se preocupaban por purificar esa voluntad tan inclinada al pecado y tan inclinada a la maldad. En pocas palabras, el fariseo se preocupaba más por lo externo que por lo interno. Se preocupaba más por lo secundario que por lo verdaderamente importante. Por eso, y a pesar de que se esforzaban por honrar con sus labios a Dios, sus corazones estaban lejos, muy lejos, pero muy lejos de Dios. Pues bien, hermanos, ¿cuántas veces nos puede pasar eso mismo a nosotros? Podemos venir a la Santa Misa, confesarnos, ser devotos de la Virgen María, rezarle su Santo Rosario, pero a la hora de perdonar a aquella persona que me hizo daño, que me ofendió, que me lastimó, que me fue infiel, que me hirió, que se burló de mí, uno se cierra en un escandaloso no. Yo no la perdono, que la perdone Dios. Yo no quiero saber de esa persona. No le deseo ni bien ni mal. Para mí es como si se hubiera muerto y ta. Entonces se convierte uno en alguien que alaba a Dios con sus labios, pero el corazón lejos de Él, porque el corazón se cierra al perdón, el corazón se cierra al amor, el corazón se cierra a la misericordia, el corazón no hace lo que Jesús nos pide que hagamos. En otras palabras, sí, honramos y le dirigimos rezos muy lindos con los labios a Dios, pero el corazón está lejos de Él, porque no ponemos en práctica su palabra que nos dice que hemos de perdonar a los que nos ofenden, tal y como Dios mismo nos perdona. Es que dígame, hermanos, ¿cómo hace uno para rezar el Padre Nuestro si lo que estamos diciendo no lo estamos aplicando? En ese caso, la oración del Padre Nuestro se convierte en rezos vacíos, porque está cerrado al perdón, porque está cerrado a la misericordia. Y por eso es que hay muchas personas que son rezanderas, que honran con sus labios a Dios, pero que son rencorosos o llevan mucho tiempo sin hablarse con alguien. Sí, rezan mucho, pero son duras con los demás. Sí, rezan mucho, pero son crueles como jefes. Sí, rezan mucho, pero manejan envidias, critican de los demás, son indiferentes a las necesidades y sufrimientos de los demás. Sí, rezan mucho, pero en su casa dejan mucho que desear. Pidámosle al Señor que nos perdone y dejemos que su misericordia y su amor nos transforme. Que nos bendigan en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.